Martín Burgos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo Centro bien? Cultural para la Cooperación, ¿no es cierto? Así es. Bueno, economía, Fondo Monetario Internacional, bueno, discuten, en el gobierno discuten, unos que sí, otros que no, que hay que arreglar, que no hay que arreglar. Quiero saber tu punto de vista y demás. Y, a ver, vamos a trabajar con escenarios, más allá de lo ideológico. El escenario de no arreglar y el escenario de arreglar. Sí, y también están los mixtos, ¿no? El famoso arreglar y después vemos qué pasa. Porque me parece que eso es tal vez en esos grises va a estar seguramente lo que va a pasar. El secreto, yo creo que está ahí. Inclusive escuchaba a un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, señores, arreglen y después se vuelven a juntar de nuevo. Bueno, de hecho, Macri hizo eso. Arregló algo y después Sí, con la guita hizo cualquier cosa. Pero arregló algo, digámosle, pagar el año que viene 19.000 millones y el otro año otros 18.000. Claro. En 5 minutos. Me parece que esos grises también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la cuestión es que evidentemente hay muchas, más allá de esto, hay que tener más o menos un plan de cómo va a ser esto, el famoso Excel, ¿no? De cómo se va a pagar, todo eso. Me parece que, bueno, con su resultado de las elecciones fue importante para dar un poco más de solidez al gobierno. Todos festejaron, ¿no? Pero incluso el gobierno, porque se daba cuenta que con eso efectivamente le facilitaba la cosa. Era muy complicado de tener una derrota dura, porque esto tiene que pasar por el Congreso después. Claro. El acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Así que vamos a ver qué contiene el plan plurianual, pero seguramente habrá mucho de lo que adelantaste, es decir, un plan que vamos a discutir las tarifas, vamos a discutir el tema del tipo de cambio, ¿no? Porque me parece que igual va a ser muy parecido todo a lo que venimos viendo este año. Tengo la sensación de que va a ser un plan que apunte al equilibrio fiscal, pero de forma progresiva, es decir, con impuestos progresivos, tal vez como se menciona un poco algo más sobre los bienes o de la fortuna, digamos, algún extra ahí de impuestos, porque esto se paga con impuestos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, no hay vuelta que darle. Y después, del lado del gasto, la cuestión de las tarifas, que es como una de las claves, y seguramente la discusión que tuvimos en abril entre Guzmán y Federico Basualdo, bueno, que salió después hacia la política, lo tiene que resolver la política, eso tiene que pasar por el Congreso, y a mí me parece increíble que eso haya pasado por el presupuesto, en el 2020, y nadie ya en el presupuesto haya anticipado esa discusión, ¿no? Evidentemente se vota y bueno, sin definición sobre eso y después te explota a la hora de tomar las decisiones. Cuando dicen que Martín Guzmán no tiene plan. No, sí tiene plan. De hecho yo diría que es un economista que tiene plan y que tiene el tupé de querer llevarlo adelante, ¿no? Lo cual para la Argentina, que siempre están esos grises, como decíamos al principio, es algo que por un lado es valioso y por otro lado puede ser motivo de desconfianza o descoloca a algunos actores. Pero me parece que siempre tuvo la idea de que dentro del presupuesto aparezcan algunos datos y que esos datos se lleven adelante. Obviamente después aparecen algunos que para mí son errores de cálculo, ¿no? El 29% de inflación que estaba previsto para este año, vamos a terminar teniendo una inflación más cercana al 50%. Pero bueno, pero disculpa, lo digo de esta manera. Se lo puedo decir yo como periodista, siempre hablamos con el diario Día Lunes. Él tiene que estimar algo, dice, bueno, se desacelera y de pronto viene la discusión de que, por lo menos con astucia política, Rodríguez Larreta no le pegó tanto al control de precios, sino habló de los grupos monopólicos. Sí. O sea, que Larreta se anime porque dice, no, las encuestas están dando de que hay que controlarlo porque hay muchos pícaros. Me parece que el control de precios es importante. Hace a la unidad, incluso al principio, bueno, fue como que empezó medio solo Roberto Feletti, pero después aparecieron los apoyos de todo el frente porque todo el mundo se da cuenta que la gente está sensible con el tema precios. No me cabe la menor duda. Y que esto puede llegar a ser un golazo. Hay que ver después los datos de la inflación. Control de precios, golazo. Golazo en el sentido de que en términos electorales creo que alguna influencia puede haber tenido. Sí. Y después hay que ver en el día a día. O sea, el principal problema que tiene el control de precios es que vos congelás un precio en 100, pero si tu estructura de costo es de 80. Claro. Si se te mueve esa estructura de costos, ahí es donde ya y se te van los costos a 110 y no podés sostener como empresa un precio de 100, porque perdés. Vamos a separar la medida control de precios
con la gestión política de control de precios. Me hago cargo de lo que yo digo. Paula Español mostró mucha inocencia. No digo no profesionalismo, inocencia, porque cuando tenés que nadar en un mar lleno de, o en un lago lleno de cocodrilos, tenés que saber que nadás al lado de los cocodrilos y no te tenés que dormir, ¿sí? Y bueno, aparece Feletti, donde Feletti dice, bueno, aunque sea criticadísimo, aunque sea arreglemos el problema de la carne por este fin de semana con los supermercados, no con todos, pero de alguna manera para marcar el ancla. Sí. Para decirle a la gente, vos carnicero, que le subís los precios, van a andar al supermercado, que los va a mantener aunque sea este fin de semana. No quiero decir que sea la solución, pero sin embargo, la cultura especulativa que existe en los formadores de precios que quieren salvarse no con la eficiencia en trabajar más horas, sino con la suba de precios para con más dinero obtener la misma ganancia, como mínimo, sino más ganancia. Sí, sí. No, está claro que hay que ir bastante duro. El discurso de entrada de Feletti fue muy duro. Y después yo me imagino Pero que... disculpame, yo tal vez no cerré bien la idea. ¿Qué pasa? Feletti le toca después de mucho tiempo donde Paula Español hizo control de precios. Entonces la gente dice, va a funcionar, porque yo te lo hago también, es el diario del lunes, retrospectivamente. Y si estaba Feletti hablando con quien tenía que hablar, con los actores, marcándole la cancha a cada uno, el escenario podía haber sido otro. Sí, es difícil siempre, ¿no? Esto. Hay que saber que control de precio hubo durante la pandemia también. Sí, obvio. Y recordemos que el año pasado la inflación fue muy baja, menos de 40%, 36%. Y sobre todo en ese momento de la pandemia fue muy poco el aumento de precio, por distintas circunstancias, pero evidentemente yo creo que el control de precio funcionó. La cuestión del precio cuidado es otra cosa, ¿no? Sí, 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 hay que entender que son precio de por ahí referencia, más para el público. Sí, sí, sí. Una cosa son ese congelamiento y otra cosa el precio cuidado. Sí, señor. El tema del congelamiento me parece que es importante, pero es de corto plazo, evidentemente, desde acá a 3 meses. Mismo desde entrada, dijo desde acá a fin de año, a principio del otro. Y yo imagino que a partir de ahí se revisará y se verá qué se puede hacer. Pero me parece que es importante ver después qué impacto tiene eso efectivamente en la inflación. Y yo creo que efectivamente hay después en la gestión, creo que se verá bien a la hora de los números. La gestión se tiene que medir en función de los números del IPC de todos los meses, a ver si impactó o no. Tuvimos 3,5% de incremento de la inflación en el mes pasado. Bueno, veremos cómo viene de acá a fin de año. Generalmente son meses complicados. Así que, bueno, creo que en términos políticos después, sí la gente acompaña ese tipo de medidas. Sí la política, además, el sindicalismo, los diputados, entienden que eso caló hondo en la gente, empezó a ser parte del discurso incluso del presidente, con lo cual me parece que es algo que va bien, que rompe un poquito, hay que saberlo, ¿no? Con el pensamiento de un Guzmán, por ejemplo, con el pensamiento de un Matías Culfas, pero que efectivamente... ¿rompe con el pensamiento de Culfas y Guzmán? Y yo creo que sí, porque está más pensado hacia los comercios, sí, ¿no? Los precios cuidados, pero no hacia abajo. Claro. Necesitaría un control de la estructura de costos de las empresas. Claro. Y por ahí esas cosas son las cuestiones que vos empezás a hacer eso y las empresas, por ahí, alguna negociación que ya venías teniendo por otros temas, como política industrial, por ejemplo, o política energética, bueno, pueden ir tambaleando, ¿no? Como que todo está agarrado, todo Claro. tiene que ver con todo. Entonces, me parece que ahí como que hay... Me parece que Culfas tiene un esquema en la cabeza y por ahí este esquema implica rearmar o otras cosas, ¿no? Como que de lo que tenía que pensado con el sector privado. Lo que están diciendo con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, te pregunto a vos, Martín, uno de los temas es, bueno, se va a frenar la obra pública. Es el primer punto. Sí, estamos hablando del motor, de la ocupación, del recupero de la mano de obra formal o regularizada, ¿no? Se va a cortar la obra pública, por un lado, por otro lado se van a licuar las jubilaciones. ¿Y qué pretenden desde la oposición? ¿Asustar a la gente? ¿Qué pretenden de la extrema izquierda? ¿Asustar a la gente para que no haya acuerdo? ¿Qué es lo que ves vos si este hecho se va a dar en sí?
Bueno, yo no sé bien hasta qué punto efectivamente va a haber un ajuste tan fuerte o mayor del que hay en verdad hoy por hoy. Yo dije, me parece que va a ser muy similar a lo que estamos viviendo, Claro. ¿no? Con salarios públicos bastante rezagados respecto al Debilitados. privado. Mismo el sector privado El va a sector tener privado tiene dificultades salarios porque rezagados, está obvio. muy bajo. Bueno, eso yo creo que va a haber cierta continuidad o por lo menos un incremento relativamente bajo. Hay que ver qué pasa en los próximos 2 años, porque es más fácil este tipo de políticas llevarla adelante con un mundo en crecimiento a 2 dígitos, recuperándose de la pandemia, que en un mundo que, bueno, estamos viendo lo que pasa en Europa, esas cosas hay que mirarlas porque son importantes, como ver el futuro, ¿no? Si en el invierno europeo vuelven a cerrar todo, la OMS habla de 700.000 muertos, que es menos igualmente de lo que vivieron hasta ahora, pero que es un número importante, bueno, eso va a impactar de nuevo en los mercados mundiales, de lo que nosotros exportamos, tal vez en los precios, y eso te genera menos crecimiento económico. Y para cerrar con el tema, así cortito, porque me está marcando el tiempo ahora. Estados Unidos, inflación, y bueno, esto altera los componentes de precios internacionales y locales, ¿no? Sí, claramente. Ahí, bueno, la inflación nuestra tiene muchos componentes, uno de los cuales es la inflación internacional, y lo que pasa en Estados Unidos tiene más que ver con algunos cuellos de botella, ¿no? En tema de container, distintas cuestiones que pasan en términos internacionales, producto de la pandemia, es más producto de eso que de la gran emisión monetaria que hizo Estados Unidos en el último año. Muchísimas gracias, Martín. A vos.